Uf. Pues buenas noches, amigos del cine del misterio. Y bienvenidos una noche más a las crónicas de Pablo, de una nueva Crónica Express. Y como habréis podido ver en la miniatura, os traigo la crónica que pueda sacar buenamente de la última película de Francis Ford Coppola, Megalópolis. Y la verdad es que salí del cine con la misma sensación que tuve en el 2001, allá cuando se estrenó la película de Mulholland Drive de David Lynch. Salimos todos del cine en sepulcral silencio, nos mirábamos unos a otros con mirada interrogante y de estupefacción, y nos preguntábamos en silencio para nosotros mismos, ¿qué acabamos de ver? Pues 23 años después he tenido la misma sensación. La sala no estaba muy llena. Seríamos como unos 10, más o menos. Y eso que ha sido estrenada hace relativamente poco. Pero bueno, también es verdad que es un martes y no es un día especialmente reseñable como para llenar las salas de cine. Pero aún así es bastante llamativo la poca afluencia que está trayendo esta película. Pues bien, mi acompañante y yo, un saludo desde aquí, Quique. Nos miramos con la misma cara de estupefacción que tuve en el 2001 al ver Mulholland Drive. Y yo le pregunté, tío, ¿te has enterado de algo? Y él me contestó con bastante franqueza, no. Y es que la película que nos ha traído esta vez nuestro amigo Francis Ford Coppola es que se ha marcado un David Lynch en toda la regla. Eso sí, hay que reconocer que el tío por fin ha conseguido sacar esta película adelante, que la lleva rumiando y queriéndola sacar, curiosamente, desde el 2001. Que distintos acontecimientos a lo largo de estas 2 décadas le han ido impidiendo la realización de este proyecto hasta este lustroso año. Y la verdad es que le ha salido un producto inclasificable. Es que no sabes exactamente a qué tenerte. Sí, se podría decir que es una película de ciencia ficción de un mundo ucrónico, como es una versión alternativa de Nueva York, como si hubiera sido auspiciada por los antiguos preceptos de la Roma clásica, y de ahí que adquiera el nombre de Nueva Roma, y que la mayoría de los personajes tengan nombres o apellidos de aquellos ilustres romanos de la época clásica, como pueda ser nuestro protagonista, interpretado por Adam Driver, y que viene a ser un idealista arquitecto que tiene la intención de reconstruir Nueva Roma con una visión utópica que él viene a darle el nombre de Megalópolis. Y por supuesto, eso pues chocará con la urbe en la que nos encontramos de Nueva Roma, que está poblada de las mayores corruptelas, intrigas de poder, ansias también del propio poder, y una serie de personajes que se mueven por las órbitas y los intereses más mezquinos y
de baja estofa, que es la que hacen que la actual ciudad de Nueva York, de Nueva Roma, se encuentre en una situación de decadencia y en sus horas más bajas. El mayor detractor que tiene César Catilina, que así es como se llama el personaje de Alan Driver, es, por supuesto, el propio alcalde de Nueva Roma, Cicerón, al loro. Le ha pasado de ser orador a ser alcalde. Este Coppola, pues ya ves que ha querido ascender políticamente al bueno de Cicerón. En esta ocasión nos encontramos que Cicerón tiene los rasgos de Giancarlo Espósito. Y luego también hay otros intereses, como por ejemplo los bancarios, interpretados por el Banco Craso, regentado por Hamilton Craso III, interpretado por John Boyd, que le recordaréis como padre de Angelina Jolie, y que también compartió un papel con su hija en la primera película de Lara Croft. Y sus intrigas políticas con Clodio, no confundir con Claudio. Ahí nuestro amigo Coppola ha querido jugar un poco con el nombre. Claudio Pulcher, que lo interpreta Shia LaBeouf, y que también tiene sus propias maquinaciones e intereses personales, además empujados por el personaje de Claudia Pulcher. Clodio y Claudia. Todos son totalmente alusiones a nombres y personajes, e incluso una estética muy queriendo reivindicar o asociar o hacer un paralelismo con las intrigas de poder y la decadencia del Imperio Romano en sus últimos estadios. De ahí también que Nueva Roma esté en esa misma decadencia en la que se podría encontrar Roma en los albores del primer milenio. Y Claudia Pulcher está interpretada por Chloe Fineman, y que también maquinará junto con Clodio hacerse con el poder del dinero y el poder bancario que representa el patriarca del Banco Clodio. Y en toda esta vorágine de choques y encuentros o desencuentros o trifulcas y ansias de poder, nos encontramos con Julia, la hija del alcalde, de Cicerón, y que a la vez mostrará interés amoroso por César. Y que además es, yo diría que uno de los mejores personajes, junto con el de Alan Driver. Estamos hablando de la interpretación que hace Nathalie Emmanuel, que se antoja como ese estímulo que necesita en algún momento dado César, en el momento en el que esas aires de esperanza y de ilusión o de aires de optimismo a la hora de construir una nueva sociedad empieza a decaer por los obstáculos que se está encontrando. Y precisamente el entusiasmo y el amor que le aporta Julia hará que estas esperanzas o este optimismo vuelvan a hacer y vuelva a tener ese poder que tiene César, que no es otro que el de manejar el tiempo y de tenerlo a su antojo, como si fuera el dios Cronos. Pero no estamos hablando de mitología, sino de que nuestro amigo César Catilina ha llegado a encontrar o a crear el megalón, un misterioso metal que es polimorfo
se adapta a las inquietudes, necesidades y sensaciones y emociones de quien lo maneja. Y en este caso, él se ha imbuido de ese poder y por eso puede llegar a manejar esa línea espaciotemporal. Y pues, ¿qué queréis que os diga? ¿De qué va la película? Pues eso. Es que no, el guión es precisamente lo que vemos que es un revoltijo o una sucesión de todos estos flecos o todas estas luchas intestinas o ansias de poder o referencias a la Roma clásica, porque, por ejemplo, la película se podría decir que está como separada o subtitulada en distintos capítulos, todos refiriéndose a distintos aspectos de la Roma clásica. Como por ejemplo hay un capítulo destinado a la Roma y la frase de al pueblo pan y circo. Y ahí, por ejemplo, tenemos una perfecta alusión a ese aspecto lúdico que siempre caracterizó a la cultura romana y que aquí se traslada a esta sociedad futurista de ciencia ficción que es Nueva Roma. Por supuesto, auspiciado y regentado por el propio Cicerón, que además también lo usará para recaudar fondos para llegar a realizar sus aspiraciones para con la ciudad. Luego también hay otro apartado dedicado a las vestales, como una clara crítica a ese concepto de la mujer como objeto divino solo como aspecto de virgen, como son las vestales, y ahí, por ejemplo, toma relevancia, aunque no demasiado, porque su papel es bastante tangencial, Vesta Sweetwater, interpretado por Grace Vanderbilt, que viene a representar, por supuesto, la encarnación de Vesta o Hestia en el mundo griego y que viene a ser la representación del hogar, del calor del hogar y del mundo hogareño. Y que por eso, además en la época romana estaba más establecido el tema de su pureza y su virginidad. Y de ahí que los templos dedicados a Vesta y sus sacerdotisas, las vestales, tenían ese estricto voto de virginidad y de dedicación a la diosa. Y que ese ejemplo es un apartado que queda ahí como residual, como que no tiene mucha integración en la trama general de la película, que realmente, ¿qué nos encontramos? Pues es difícil de clasificar y difícil de definir, porque son nada menos que 2 horas y 18 minutos en la que vemos un apartado o una representación muy teatral, muy como aludiendo o queriendo reflejar o referenciar o hacer un homenaje a las clásicas tragedias grecorromanas o incluso al mundo teatral, porque vemos que los distintos personajes y sobre todo, por ejemplo, el personaje idealista de Alan Driver se marca unos monólogos o speech o disertaciones larguísimas llenas de filosofía, de contenido aleccionador o de contenido metafísico que hace que la trama pueda llegar a ser densa, pesada, lenta y aburrida. Y demasiado retórica, porque muchas veces el lenguaje está también demasiado teatralizado y demasiado engolado. De forma de que es que también te saca de una experiencia realista y
que pueda sentir el espectador cercanía, empatía y poder sentir identificado con los acontecimientos que van pasando o los diálogos que van produciéndose entre los personajes. Por eso es bastante difícil de digerir esta película. Mala, no se puede considerar que sea mala, porque tenemos perfectamente la hechura y la magnífica dirección de Francis Ford Coppola, que es uno de los grandes, que ahí lo ha demostrado en Apocalypse Now, en, por supuesto, su obra más laureada como es El Padrino. En fin, ¿para qué hablar de la figura de Francis Ford Coppola, no? ¿Quién no lo conoce? ¿Y quién no conoce su estilo, su estética y sus magníficas dotes de dirección? Y en esta película lo demuestra. Tiene una puesta en escena muy en la línea, por ejemplo, de Metrópolis de Fritz Lang o de estas ciudades distópicas o utópicas que pueda verse, por ejemplo, en Tomorrowland o en estas realidades que, por ejemplo, sí se supone que es en la actualidad. Es en el siglo XXI, pero es una realidad diferente a la actual, porque, por ejemplo, en ningún momento se ve la tecnología móvil o Internet. No hay prácticamente ninguna alusión a la tecnología, más allá de la que pueda implementarse a través de esa metrópolis utópica y soñada de César Catilina, y que además la podrá llegar a poner en realidad gracias a su mineral megalón. Pero la ciudad en sí es una ciudad pues que te dicen que es del siglo XXI, pero si te dicen que es de los años 80, pues perfectamente cuela. Porque está totalmente destecnificada. Eso también le da ese aire como de película antigua, de estética retro y de ambientación que quiere ir por otros lados que no sean los actuales de tecnología y de TikToks y de todo el mundo con la cabeza pegada al móvil. Ya que la película quiere ir totalmente por otro camino. Un camino que muchas veces no sabes exactamente qué es. Tampoco sabes exactamente cuál es el hilo conductor que une a todos los personajes, porque hay muchos personajes que entran, salen, vuelven a aparecer, tienen su subtrama particular que tampoco sabes por qué ocurre. Están demasiados personajes y demasiadas subtramas que tampoco están demasiado bien integradas en lo que pueda ser una trama lineal y principal como es la de César Catilina. ¿Cuál sería el mensaje que quiere trasladar Coppola? Pues también está complicado de adivinar. Básicamente el mensaje es mostrar una sociedad decadente en la que las personas o los que manejan el poder están corrompidos, están con ansias solo de poder y de dinero y que se han apeado de lo que pueda ser la función pública y la función al ciudadano, y cómo además pueden llegar a ser manipuladores, cara incluso a la opinión pública, como hace en algún momento Claudio Pulcher, para ganarse su favor en unas u otras situaciones. Una situación que también es bastante actual y bastante ciudadana, bastante cotidiana, ¿no? Que seguro que más de uno puede llegar a sentirse reflejado en la actualidad con nuestros queridos políticos. Y luego está la visión idealista de
César Catilina, que sí que quiere crear esa ciudad ideal, esa ciudad para todos, esa ciudad abierta, esa ciudad que esté propulsada por y para las personas y que puedan llegar a realizarse y ser felices en una comunidad sana y libre de cualquier tipo de corruptela. Pero claro, toda buena intención siempre se choca contra esa realidad que quiere que el establishment se mantenga porque ellos mismos se benefician de él. Básicamente, ese podría ser el trasunto que intenta trasladar o reflejar esta película. Pero es que eso se puede llegar a entrever en estas 2 horas que dura la película, pero tanta retórica, tanta mezcolanza de líneas o de personajes más o menos intrascendentes. A mí, por ejemplo, esa subtrama de las vestales no aporta nada. Básicamente, pues eso, hacer una referencia a las vestales clásicas o al circo romano. Pues es que no tiene un anclaje o una reflexión clara dentro de lo que pueda ser el hilazón. Y luego, pues sí, hay una historia de amor entre Julia y César que tiene su enjundia. Son los personajes mejor tratados y mejor evolucionados de toda la trama. Y tienen ese peso específico que puedes llegar a creértelos, ¿no? Pero el resto es que es eso, es una sucesión de de frases metafóricas, retórica, metafísica, teatral y alejada de cualquier cotidianidad. Unos discursos demasiado ampulosos e engolados que tampoco llegan a atraer la atención del público, y al final la sensación que te da la película es que es una historia que no, y unos personajes que no llegas a empatizar o no llegas a saber exactamente qué está pasando, por qué. Es un batiburrillo de escenas que yo creo que nuestro amigo Coppola quería más bien reflejar su sapiencia sobre el mundo clásico o las referencias a los clásicos romanos o a la sociedad y la civilización romana de la época clásica, traspolado a una sociedad actual, pero que ha descuidado lo que pueda ser una trama o una sucesión de actos que puedan llegar a interesar y hacer partícipe o hacer que el espectador llegue a conectar con ella. Así que por eso no la puedo suspender, porque también a nivel visual, cuando se salen las imágenes proyectadas de César, de su ciudad imaginada, es muy visual, está muy bien, es muy bonito de ver. Esa propia ciudad de Nueva Roma, sucia o distópica o decadente, también está bastante bien reflejada, de forma de que no estás viendo exactamente Nueva York, porque sí, es Nueva York, porque se ve perfectamente el Empire State, pero no es la Nueva York que nos tenemos acostumbrados a ver en el cine de cualquier película, sino que es ese Nueva York alternativo que es Nueva Roma, y con ese aire atemporal que le infunde la no concreción de un momento concreto de la historia. Y eso también se puede ver perfectamente reflejado con, además, una buena iluminación y una buena paleta de colores, así como de tonos terrosos,
muy o amarillos, muy también aulludados y aumentados a través de filtros y que te hacen trasladarte a una Nueva York distinta y alternativa que no es la que todo el mundo conocemos. Por eso y por todos estos apartados, aparte del actoral, que también, sobre todo Alan Driver y Natalie Emmanuel hacen un buen papel, los demás, por ejemplo, Giancarlo Esposito tiene una interpretación muy contenida, al igual que John Boyd, o Aubrey Plaza, que hace el papel de Wow Platinum. Son personajes también que son tangenciales, no tienen mucho desarrollo, quizá un poco más el del alcalde, que además es el padre de la protagonista, pero tampoco es que se meta mucho en sus deliberaciones o su forma de ser, pensar o concebir el mundo, porque en algún momento también ves cómo estás tirando por un lado y de repente cambias las tornas y te vas por otro. Pues a veces también esas situaciones hacen que te saque de una trama lineal y verosímil. Por todo ello, la película luce bien, tiene buenas interpretaciones, buenos efectos, buena puesta en escena, buena dirección, pero donde más falla es en ser demasiado retórico, un guión demasiado confuso, que no sabes exactamente a dónde quiere llevar, o cuáles son exactamente esa línea de acontecimientos que pueda llegar a interesar al espectador, y que es lo que también hace que el espectador no llegue a empatizar o no llegue a meterse en la historia o a interesarse por los acontecimientos o a entender las perspectivas de cada uno de ellos. Les ves haciendo acciones, pues vale, para un lado, para otro, pero no acabas de entenderles. Por eso yo esta película no la puedo suspender, por todo lo que he dicho de su apartado técnico y artístico, pero tampoco le voy a poder poner una buena nota, porque es que si el propio espectador sale del cine con la sensación que he salido yo de decirme ¿qué coño he visto? Que puede ser una genialidad, puede ser una metáfora ideal, un sinfín de simbología, de una genialidad un dislate, un quiero y no puedo, una locura, ¿no? Una obra demasiado personal de Francis Ford Coppola y que no ha sabido exactamente reflejar bien esta visión y hacer que el espectador pueda ser partícipe de esta concepción que pueda tener el director del mundo y de la comparativa entre la Roma clásica y el mundo actual. Que sí, te lo dejan entrever con lo de la caída del Imperio Romano sobre la base de su propia decadencia y corrupción, y extrapolarlo a una situación actual que vamos por el mismo camino. Recordar que los episodios históricos son cíclicos y acabaremos igualmente fracasando. De hecho, a saber si a nivel de subtexto quiere mandar ese componente de alerta a la sociedad americana, por ejemplo, de que se deje de ansias de poder y corruptelas o acabará su imperio como un imperio romano. Ahí lo dejo como reflexión final. Por ponerle una nota, que ya está quedando una crónica bastante larga, pues le voy a poner un 5. Es un aprobado, pero con lo justo. Por la situación de tener la sensación de no entender la película, no puede tener una buena nota, por muy bien hecha que esté. Lo importante es que la historia sea clara, sea bien explicada, bien llevada, y que el espectador pueda llegar a creérsela, empatizar y ponerse en la situación de los personajes.
Y precisamente esos componentes es lo que falla la película. Así que por eso, un 5 y más que chuta. Y eso no quiere decir que esté menospreciando a Francis Ford Coppola, porque es uno de los grandes. Pero en esta ocasión ha tirado demasiado por el aspecto íntimo, reflexivo y subjetivo de sus propios pensamientos, antes que hacer una historia para todos los públicos. Y eso, pues, lastra. Así que, dejadme en comentarios qué os ha parecido a vosotros la película. Si os ha parecido una fumada total, como también he oído críticas, que es una ida de olla total, que puedo llegar a entenderlo por todo lo que llevo diciendo en esta crónica. O veis en ella una reflexión y una puesta en escena de el cine más en el estilo puro artístico, o podéis llegar a ver trazas de David Lynch o trazas incluso de el cine abstracto o el cine surrealista, como pudiera ser el de Buñuel, que tampoco es una historia bien hilvanada y que simplemente son trazas y escenas con una u otra intencionalidad de mandar uno u otro mensaje. Eso también se puede ver en esta película, que sea simplemente una sucesión de escenas o una sucesión de pláticas o de discursos o de pensamientos en la dirección que quiere Coppola de transmitirla al mundo, más que crear una historia con su inicio, nudo y desenlace y de la forma más tradicional. Y ojo que tampoco voy tan desencaminado, porque en entrevistas recientes al respecto sobre la película, Coppola precisamente habla de la construcción de una película como obra de arte y en su aspecto más artístico y subjetivo, y no tanto como historias vacías, en clara alusión a los blockbusters actuales, que también este cineasta es bastante crítico al respecto, en concreto con el cine de superhéroes. Qué raro, como Scorsese. Hombre, son de la misma quinta, o sea que tampoco es de extrañar. Así que ahí tenéis. Si que buscáis una película reflexiva, llena de mensajes, de retórica, de metáforas, de un contenido teatral y unos diálogos engolados y de trasfondo profundo que haga meditar o que haga reflexionar, esta película te gustará. Pero si buscas un cine más ágil, más dinámico o más en la línea de la actualidad, esta no va a ser tu película. Nada más. Como decimos en el canal, suscríbete si no estás suscrito, dale un buen like al vídeo. Si te está gustando la crónica, comparte, difunde, escribe en comentarios todo lo que te apetezca hablar sobre esta película o sobre el cine en general o cualquier aspecto que queráis, que yo ya sabéis que os leo y os contesto encantado, y hagamos entre todos que esta comunidad crezca. Que si hay por ahí youtubers que con mucha más cantidad de suscriptores que yo está pidiendo más para llegar al 1.000.000, y no digo nada, señor Botellas, yo con más motivo os pido humildemente que hagamos crecer esta comunidad y podamos llegar ya no solo al 1.000.000 que pide el señor Javier Olivares, sino a los 5 millones que tiene Raka Raka, que ya sabéis también mi proyecto de autofinanciarme una película, como han hecho los de Raka Raka. Que sí, que me queda un montón. Si le queda al Javi Olivares, imaginaros a mí. Pero oye, yo soy tan optimista como César Catelina y creo y confío en vosotros, y que granito a granito llenemos el costal. Así que sé uno de esos granitos
súmate a la comunidad de amigos del cine y el misterio y entre todos hagamos crecer este canal. Nada más. Me despido como decimos en el canal. Sed buenos, no hagáis nada de que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.